Capital Radio. Bueno, nosotros seguimos con don Carlos Soler. Don Carlos, nos encontramos por ahí para que salude a los oyentes. Sí, José Juan, estoy ahora aquí. Saludos a todo el mundo. Bueno. Yo te hacía en el túnel de trasvase de La Palma. En el túnel tan sonado, ¿no? Tan sonado. Allí te quieren también muchísimo. Entonces te llevan a las galerías, te llevan a los túneles de trasvase, te llevan... las balsas no te llevan porque, claro, en las balsas tú puedes decir algo, por ejemplo, del vicario o de la balsa que la has puesto muy... La verdad que tengo que ponerme a favor de aquellos que te critican, porque la balsa de Barlovento la has puesto a caer de un burro, ¿sabes? Y entonces, pues yo creo que tienen razón, ¿sabes? A las balsas no te van a llevar, bueno, no sé si hay algún restaurante por allí, y yo creo que tampoco te invitan, ¿eh? Si acaso vas a comer algún bocadillo, pero invitado por mí, no por los políticos de allí. Y bueno, lo mismo un día puedes entrar, sabe Dios. Un día te dejan, ¿eh? Bueno, ya me costó 2 años entrar en el túnel de trasvase, recuérdalo, hace ya de esto 3 años, me costó 2 años entrar, porque en ese momento sí me interesaba entrar para ver cómo estaba el túnel de trasvase, y al final la gente de La Palma tanto insistió que les obligó a Carlos Cabrera y a Zapata, pues tuvieron que claudicar y me dejaron entrar, y claro, no me querían dejar que lo viera porque estaba hecho una verdadera vergüenza. ¿Y el empolletero? ¿El empolletero te deja entrar? Voy a aclararle a los oyentes que no es ninguna palabrota, sino que empolletero en el Valle de Aridane es los que distribuyen el agua, ¿no? Están allí y dicen, 5 minutos para ti, ya esto está un poco en desuso, porque eso lo cambió la hacienda de Arguedas a Corte, puso tubos y tal, pero ese era el empolletero. Y ahora tenemos un empolletero que distribuye el agua también allí, pero que está en el Cabildo. Tenemos un empolletero, por ejemplo, para los que están en Tacoronte, pues en vez de empolletero, el cañero. Para los que están en el Paso, es el llavero. Y para los que están en Argual con los calabazos, pues es el calabacero. Entonces, ahora tenemos el presidente del Cabildo, a mí me gusta más el empolletero. Tenemos un empolletero, ¿sabes? ¿Te gusta? Sí, bueno, es que hay que verle la política hidráulica que está llevando, porque esa la define el plan hidrológico, y ahí han puesto un presupuesto de varios millones de euros, lo que pasa es que son 18 millones de euros en pozos para sacar agua de pozos, y en cambio para sacar agua de galerías no han puesto nada. Y claro, tú piensas que el túnel de trasvase es una galería, o sea que ahí lo que le han puesto es un dinero, pero para arreglar las bocas, la de Albares y la boca de Hermosilla, pero para lo que es el interior del túnel de trasvase, nada. Y no solo eso, bueno, sino pero mira, Carlos, esto es una idea, pero se le ha oído a algún político. Si haces un agujero en Hermosilla y perfora, más o menos en Hermosilla, yo no sé exactamente, tú lo sabrás con más precisión que yo, y haces un pozo y llegas al túnel de trasvase también, y no tienes que estar haciendo más obras, ¿no? ¿O no? Claro, pero eso es lo que han puesto, un presupuesto de otros 3 millones para hacer sondeos, para sacar el agua que ya sale por el túnel de trasvase. Pero dicen ellos que es para ver si hay agua en el túnel. Sí, es que la cuestión es que ellos no saben si hay agua o no en el túnel, entonces van a gastarse 3 millones de euros en hacer sondeos que ya tienen hechos, me parece de que son en total, sí, creo que son 3 verticales y otros 4 o 5 en horizontal. Bueno, pues aún así van a gastarse otros 3 millones en hacer sondeos. Todo lo de lo que se trata es de distraer la cuestión. Dime. Y después el agua la van a sacar al calabazo, ¿no? En vez de con bombas para no perjudicar al clima,
y para que sea un tema sostenible van a sacarlo al calabazo. Bueno, se vuelve a poner otra vez el calabazo, ¿no? Esto lo llama el calabazo, el que sacaba el agua lo llamaban el calabacero. ¿No? Y entonces digo yo, o sea, es una idea que yo propongo, ¿sabes? Para que sea sostenible el tema, ¿no? No, la cuestión es que me has preguntado que si a mí me dejan entrar en el túnel. Bueno, ahora mismo con el nuevo presidente del Cabildo lo que me acabo de encontrar es que me deja entrar siempre y cuando yo me disculpe públicamente. Y claro, ¿qué es lo que tengo que disculparme? Pues parece ser... ¿Y qué fue lo que hiciste? Pero algo, vamos a ver. Pues, algo habrás hecho. ¿Por qué te tienes que disculpar? La culpa la tuviste tú. No, José Juan, la culpa la tuviste tú. A mí no me metas en porque, claro, porque hiciste un programa, me diste voz, y en la cual yo conté que el consejero de aguas del Cabildo creía que se podían poner las desaladoras en cualquier sitio y distribuir el agua por gravedad, acuérdate. Y eso, pues parece que fue en aquello que yo dije que íbamos a poner una desaladora en cada casa para que todo el mundo tuviera agua sin problema. Claro. Sí, y que el presidente de la Asociación de Aguas de La Palma dijo que había que poner una desaladora en el Roque Los Muchachos y distribuir por gravedad a toda la isla entera. Bueno, pues ahora resulta que el que se tiene que disculpar soy yo. Porque es curioso, porque, o sea, tengo que disculpar yo la ignorancia ¿quién te dijo de los esto? ¿Pero quién te dijo esto? ¿El empolletero? No, me dijeron que lo había dicho el presidente del Cabildo. Bueno, no sé si el presidente del Cabildo o el consejero de Aguas. No lo sé, pues espérate que ahora mismo... Bueno, uno será el empolletero y el otro será el cañero, ¿no? ¿O no? Digo yo. Puede ser. Pues ya puesto a inventar, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que está pero bien. Fíjate, al final lo curioso curioso que resulta el tema, ¿no? O sea, yo cuento una cosa que evidentemente deja perplejo a todo el mundo, de que ha dicho el señor que es consejero de Aguas, que a la vez fue 4 años director general de Aguas, que comete un error tan enorme como ese, y resulta que el que se tiene que disculpar soy yo. O sea, a mí me asombra. De todas maneras, es que hay veces, Carlos, que no aclaras las cosas. Ayer... dime. No, que tengo que disculparme por la ignorancia de los demás, pero además es que encima yo no soy quien quería entrar en el túnel de trasvase. A mí me pidieron 2 cargos altos un cargo alto de la administración ahora mismo, pero claro, político, que quería entrar en el túnel conmigo para que yo le explicara y que iba a ir acompañado de otro alto cargo, pero que no era ninguno de los dos, era el presidente. Total que me dijeron que querían entrar para que yo les explicara el túnel de trasvase y qué problemas había para ellos decidir si pensaban, si les convencía de lo que había que hacer en el futuro. Y claro, dije que bien, que yo de acuerdo, yo entraba con ellos. O sea que yo no era el que quería entrar, eran ellos. Pero ahora resulta que es que para que yo les explique a ellos lo que ellos deberían de saber, resulta que es que antes me tengo que disculpar yo. Y encima me tengo que disculpar por no una cosa que yo haya hecho mal, sino una cosa que alguien ha demostrado su ignorancia y yo lo único que he hecho ha sido evidenciarla. ¿Tú te das cuenta? O sea, es que es inaudito todo esto. Mira, pero también es un tema de interpretaciones. Me ha llamado un personaje que nos oye habitualmente para decirme, he oído a Carlos Soler en una televisión defender a las desaladoras. Digo, no, eso no es así. Pues las defendió. Digo, no. Lo que estaba hablando, y ahora me corriges tú y ya te metes en el tema y le haces la corrección, que además yo lo llamaré después. Digo, ahora lo entendiste, porque ya está mayor y le cuesta. También es verdad que le cuesta, ¿no? Y entonces digo, es lo que estaba defendiendo a Vázquez Figueroa, que no sé si te fijaste, en un tema de desalación completamente distinto a la desalación que está proponiendo los gobiernos canarios, Palmero, Tinerfeño, Canario, Palmero y Tinerfeño. Lanzarote la voy a hacer una excepción. Y entonces digo, bueno,
yo le preguntaré a Carlos para que te lo explique. Y nada, explícalo, ¿ves? Es que hay gente que entiende entiende por ahí. Sí. No, es que la gente lo que está esperando es saber si yo meto la pata en algo para sacarme los colores. Es que también es otra de las cosas. Es que es no querer entender las cosas. Yo he dicho dos cosas en los programas estos de difusión nacional, que era Antena 3 y Cadena 4, que yo lo que les he dicho es que la desalación es la mejor solución para un abastecimiento de agua cuando no hay otra. Y es la mejor porque es la única. Y claro, porque si no hay otra, pues entonces evidentemente esa es la mejor. Vale, pero y lo decía claramente, en cuanto haya otra, la desalación pasa a ser la peor solución. Entonces, bien, eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo hablaba del sistema AVF de Alberto Vázquez Figueroa, que yo soy totalmente partidario de él, porque creo que esa es la solución, ¿por qué? Se lo decía. Yo le decía porque hay veces en la vida que cuando uno tiene una serie de problemas, a veces es bueno juntar dos de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos problemas, cuando intentes darle una solución, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y hay veces que las ventajas de uno compensan los inconvenientes de los otros. Y ese es el caso, por ejemplo, del problema que tienen estas islas con el agua y la energía. Tienen dos problemas, agua y energía. Si juntas los dos y buscas una solución conjunta para los dos, resulta que solucionas los dos sin tener ningún problema. ¿Cómo se hace eso? Pues montando una central hidráulica reversible, como lo que quieren hacer en Chira-Soria, lo que han hecho en El Hierro y que lo han hecho mal, y lo que van a hacer mal también en Chira-Soria y lo que van a hacer mal en Tenerife, no con agua dulce, que es lo que no hay en estas islas, o que hay escasez. Lo que hay que hacerlo es con agua de mar que nos sobra. Pero entonces lo que se hace es que entonces se hace una central hidráulica reversible con agua de mar, se coloca un depósito en altura, por ejemplo, ponle a 1000 metros de alto, y el embalse de abajo es el mar. Ya nos hemos ahorrado un embalse. Eso casi es el 20% o el 25% del coste total. Pero además, ¿cuál es la ventaja? Que yo ahora tengo agua en un embalse a 1000 metros de altura, agua de mar a 1000 metros de altura. ¿Qué hago? A 680 metros por debajo, que es la presión que necesita una planta desaladora, le pongo una desaladora. Y entonces lo que hago es que abro el grifo, enchufo la desaladora al embalse de arriba con una carga de 680 metros y entonces la desaladora empieza a desalar sola. Empieza a desalar sin que tengamos que bombearla. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hemos bombeado para llevar el agua al depósito de 1000 metros gracias a energías renovables que no tenemos que estar esperando a que haya energía o no, sino cuando la hay, la ponemos y regulamos con el volumen de arriba. ¿Con eso qué conseguimos? Si está el embalse de arriba, la cota 1000, tenemos agua desalada, la cota 300. Pero además, fíjate que uno de los problemas que tiene la desaladora es la contaminación por la salmuera. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un depósito a la cota 300 al lado de la desaladora y recogemos toda la salmuera que vamos produciendo a lo largo de un día. Y cuando soltemos el agua desde la cota 1000 para turbinar y sacar la electricidad, en ese momento abrimos la salmuera también para que vaya con el agua de mar a turbinarse. Con lo cual lo que hacemos cuando la soltemos en el mar, hacemos una mezcla que es al 20%, y con eso lo que conseguiremos es soltar no salmuera, que tiene 72 gramos de sal por litro, y el océano tiene 36, sino una mezcla de las dos a una proporción que nos da 42 gramos por litro. Y 42 gramos por litro es la salinidad del Mar de Cortés o la del Mar Rojo, que son mares famosos por la riqueza en fauna y flora que tienen gracias a esa salinidad. Fíjate cómo hemos mezclado las desaladoras que tienen unos problemas energéticos y una dependencia del petróleo brutal, pero que las necesitamos para meter renovables y que tienen un problema de contaminación del litoral por la salmuera, lo hemos juntado con otro problema que era cómo sacar agua de una desaladora sin contaminar y a la vez darnos energía. Hemos juntado las dos cosas y resolvemos los dos
y encima con beneficio. ¿Te das cuenta? O sea, la desalación en sí no es mala. El problema es cuando lo haces mal, cuando tienes que meter energía eléctrica para desalar. Eso es el error. Cuando tú lo que haces es usar la presión estática, la de la columna de agua de mar, entonces sí, entonces funciona mejor. Hay que explicarle no sé si me he explicado bien. Sí, yo lo he entendido perfectamente, pero a lo mejor tenemos que explicar algo más. Hay que explicar que en Chía Soria lo que se está haciendo es 2 embalses. En vez de utilizar el agua de mar, se está usando un embalse a 1000 metros y otro embalse a 700 metros, que no había necesidad de usar esos 2 embalses. Eso es básicamente lo que yo entendí. ¿Es correcto? Y además, como no tenías agua, sí, pero espera, era la cota 600 y la cota 900. Pero además, como no tenías agua, lo que hacen es que meten una desaladora al nivel del mar. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hacen? Bombean desde la desaladora hasta la cota 600. O sea, fíjate la barbaridad. Primero desalas, que es como bombear a 680 metros, pero tienes el agua al nivel del mar en la desaladora. Y luego la tienes que bombear a las 600. Es que has metido 1.280 metros de bombeo de más y no te hacía falta. ¿Tú ves la cuestión? Sí. Creo que está medianamente claro, ¿no? Bueno, la solución ahora para Barcelona es llevar agua desalada en barco. Yo, lo de los barcos también me resulta curioso. Yo, la única experiencia que tengo periodística es el Tomaso, el barco que fue a La Palma, que ya te lo dije y te lo indiqué porque me hizo mucha gracia, que decía no smoking, ¿no? Era una cosa curiosa, ¿no? Y entonces el no smoking parecía ya como un sketch de televisión para reírse, ¿no? Imagínate de dónde venía el barco, ¿no? Es una idea que no sé cómo llegué a ella. El barco Tomaso es matar las moscas a cañonazos. Pero esto era una cosa típica y lo hizo, fue una decisión de la antigua corporación. Pero esa, claro, al final los números están en los datos del Cabildo. Tú y los sacas de allí. Se trasladaron con el Tomaso 258.000 metros cúbicos. 258.000 metros cúbicos costaron 10,5 millones de euros. Eso sale a 40 euros el metro cúbico. Solo hay que dividir. Pero es más, puedes hacer otra división más. Eso benefició a 170 agricultores. Si tú divides 10,5 millones de euros entre 170, te sale a 60.000 euros por agricultor. ¿No crees que hubiera sido mejor darle los 60.000? Sí. ¿No crees que hubiera sido mejor darle los 60.000 euros a los agricultores y dejarse de historias? Porque ¿cuántos agricultores? Claro, y se van a los carnavales. Toma 30.000 euros y vete para los carnavales para que mates el sufrimiento. Y ya está. Porque al final aquello se secó todo, aquello fue y sigue siendo además, un medio desastre. Claro. Sí, porque además el rendimiento de los que tuvieron agua desalada, el rendimiento decían que les había bajado el 40%. O sea, que es que claro, dices, pero es que esto ha sido una locura. Pero esto es lo de poner a gente que no está preparada en cargos que tienen que tomar decisiones y que en un momento dado toman una decisión porque creen que salvan la situación. Pero claro, las situaciones tienen que tener un coste según los beneficios. Y claro, tenían que haber preguntado al menos, mire, ¿cuánto me va a costar a mí el Tomaso este? Y claro, te dicen 10 millones y medio, en función de cuántos aguas vamos a llevar. Y además otra de las cosas es el agua que llevaban. Que el agua que llevaban creo que era del pozo de la galería. No, el agua que llevaban no sabemos qué era porque ponía no smoking, ¿sabes? Imagínate el agua que llevaba, o sea, aquello le podías meter un fósforo y a lo mejor quemaba o la podías usar para los coches, ¿no? Combustible renovable, ¿sabes? Y se metía el agua aquella y el coche salía andando, no, lo de gasoil sobre todo, ¿no?
Digo yo, porque lo de no smoking, yo no sé si tú lo entendiste, pero a mí me costó, ¿eh? Yo estuve varios días, pero bueno, había una oposición y resulta que ahora el empolletero, ¿no? El que está allí que es el empolletero, tengo claro que es empolletero, ¿sabes? El que está en el Cabildo se llama el Cabildo, es que no estoy muy seguro, ¿no? El Cabildo, sí, creo es el que Cabildo. El Cabildo es el que el presidente del Cabildo es el presidente del Consejo Insular. Pero el que está en el Cabildo, el que manda allí en el Cabildo, que es el empolletero, ¿no? Sí, el jefe del Cabildo, a partir de ahora, es el empolletero de La Palma. ¿Sabes? Pues el empolletero estaba en la oposición bien, ¿sabes? Te hacía planteamientos interesantes. Ahora, yo creo que sacaron a un empolletero del sitio donde está, ¿no? Distribuyendo el agua, que es la alcaldía del Paso, y ponerlo en el Cabildo fue mortal. Pasó lo mismo en el Sausal. En el Sausal había un personaje que era un 5 estrellas, un alcalde 5 estrellas, lo sacaron de allí y lo pusieron de presidente del gobierno de Canarias, ¿sabes? O sea, cañero, lo pusieron de cañero y se armó. A ver, bueno, no hubo manera de... Y estas cosas pues son las que suceden. Oye, Carlos, nos tenemos que ir porque se nos fue el tiempo, pero hoy se nos fue como un rayo. No sé por qué. Sí, es verdad. Se nos fue muy deprisa. Bueno, pues a nada, ver si un abrazo a todo el mundo. El próximo miércoles, no sé si hay carnavales o no hay carnavales, ¿vale? Pero en principio los espero aquí y después ya vemos si se puso muy difícil el tema de los carnavales. Sean buenos y hasta la próxima semana. Para personas inquietas, Capital Radio.